Bueno, pues como siempre está el doctor Marco Campuzano, psiquiatra. Gracias. Psicoanalista y director general de Neurocom. Hoy no nos acompaña Jorgito. No, anda camino a Acapulco a un congreso de psicología donde presentamos 3 trabajos por parte de Neurocom, y la semana que entra presentamos otros 3 trabajos en un congreso en Morelia. Entonces ahí va la chamba. Ay, joder, bueno, ¿y qué van a hacer con el Chícharo? Híjole, ahorita en drama porque lo volvieron a dejar. ¿Lo volvieron a dejar? Sí. ¿Y se lo dejaron al padrino? No, ya no me lo quieren soltar porque nada más dice puras malas palabras conmigo. Pues nada, le hace, mientras usted no le dé estimulación temprana al estilo de Marcial Maciel a los alumnos de no, esas costumbres no son para mí, para nada. Sí, porque es estimulación temprana, ¿no? Pero va muy bien. Se quedó con las abuelas. ¿Sí? Bueno, pues hay que desearle suerte a Jorge, a Almita, a Gaby. Pero el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Enrique González Ruelas. Él es médico psiquiatra, psiquiatra, profesor de posgrado de la UNAM y es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y vamos a tener la oportunidad de hablar el día de hoy sobre algunos aspectos que son de sumo interés para el público, sobre todo como es un programa de familia. Es un horario en el que nos escuchan muchas madres. Y a pesar de que hemos constatado por las llamadas que quizá una gran parte del auditorio es de gente mayor, seguramente hay madres que viven preocupadas por lo que pudiera ser lo que llama más la atención en la actualidad, cuando ya se ha prestado el interés y la capacidad de observar de muchos padres de familia y de algunos, muy pocos por cierto, maestros, niños con probados signos de tener una inteligencia para el aprendizaje, pero que tienen fallas en determinadas áreas que se deben al que se dispersan, se distraen, no prestan atención y a veces están muy inquietos. Y aunque hace muchos años ya habíamos observado algunos médicos y con toda seguridad ustedes que había niños que se dispersaban también y se distraían, pero que no tenían ni hiperactividad ni alguna manifestación consecuente, el síndrome o el trastorno por déficit de atención constituye probablemente en el mundo de los paterfamilias quizá la entidad que más les resulta necesario conocer, como fue hace 2 o 3 generaciones la necesidad del conocimiento de la enfermedad depresiva. Por eso es muy importante que, aunque sea un tema reiterativo, veamos no solo lo que concierne al diagnóstico, sino a las formas de tratamiento más usuales, porque podemos leer que hay promociones pagadas en revistas sobre algunos métodos, por ejemplo el neurofeedback y otros métodos que no dejan de ser interesantes, pero que pues tienen que ser puestos sobre la mesa de discusión en base de la información y el conocimiento y desde luego la experiencia de los psiquiatras para saber con qué cuentan los padres de familia para resolver esto. Y yo quiero que también en una segunda parte del programa podamos hablar del trastorno por déficit de atención sin hiperactividad y la forma de manejo más factible, porque he comentado yo al aire la gran sorpresa que nos llevamos hace 2 o 3 años, en la que el hijo mayor de los conducto, que es un muchacho que tiene una licenciatura en psicología y tiene 2 maestrías, aceptó por fin acudir a un examen neurofisiológico muy completo. Y el neurólogo, con gran sorpresa, le decía que no se podía explicar cómo había concluido una carrera, una licenciatura y 2 maestrías, teniendo el déficit de atención que presentaba en todos los estudios que le ven. Y la realidad es que el más sorprendido fui yo, por mi estupidez, porque desde niño yo me percaté como el diálogo entre nosotros se concretaba a una palabra fundamental que era apúrate, y me daba la impresión constantemente de que este muchacho iba
como mucho más lento que yo en las actividades que tuviéramos, no eran las intelectuales necesariamente, ¿no? Si íbamos a caminar, si íbamos de excursión, si íbamos al súper, si íbamos a la lagunilla, siempre estaba perdido, pues ¿dónde está cuando ya se quedó? Muchos años después, en la militancia y los grupos de autoayuda, que hacíamos servicio a todo el país y viajábamos, muchos compañeros en automóvil, siempre lo acostumbramos a hacer como cuando se bucea. Pongo el ejemplo porque empezamos buzo, y uno cuando bucea siempre tiene que ir con otro, no se puede hacer las cosas. Entonces en los automóviles siempre lo tenemos que seguir uno al otro, y a mí me tocaba ir delante, no sé si por edad o por lo que fuera, y el coche que manejaba mi hijo atrás, y entonces era un problema porque me tenía que ir parando en la carretera cada rato, y ya Tona ya se perdió, y espérense, pues. Y bueno, pues todavía hace unos días que íbamos a la lagunilla el domingo, que es algo que acostumbramos a hacer, él iba manejando, y en 2 ocasiones yo le dije, ya se prendió el semáforo, sí, porque estábamos parados, el domingo no hay mucho tráfico, hasta adelante, se prende el verde y él puede esperarse unos segundos a que... Entonces, yo que lo había calificado incluso de tener un negativismo desafiante contra su papá, que es obsesivo, que es compulsivo, que es exigente, que es mamón, que soy yo. Pues resulta que no era que me desafiaran, que estuviese oponiéndose a las órdenes o que no las entendiera, pero como además ambos teníamos un trastorno represivo mayor que se había prestado por episodios desde niños en ambos, yo estaba absolutamente idiotizado y confundido con los diagnósticos. A veces me parecía que era efecto de la depresión y de que él se negaba a entrar en tratamiento. Obviamente se lo sugería a su papá, pues el cajón decía inmediatamente que no, ¿verdad? Y hasta que esto aparece, y a mí, bueno, pues me entra el sentimiento de culpa y el cuestionamiento acerca de mi incapacidad total para haberme percatado de eso en un hijo al que se pudo haber ayudado de manera muy distinta. De ahí mi interés en que, pues si bien primero hablemos de las generalidades, sobre todo está con nosotros en el programa, que es colaborador todos los martes, y doctor González Vera, yo quisiera que tuviéramos un diálogo lo más productivo posible sobre todo para orientar a los padres de familia que lo ignoran, y a los padres de familia que, como yo, creemos saber algunas cosas y somos una punta de idiotas y que no podemos ver la realidad que tenemos enfrente y calificamos a los chamacos de flojos o de rebeldes, tontos o de rebeldes, ¿no? Entonces esto para mí va a ser una lección más, y hablaremos de tratamiento, que es una de las cosas que quizá usted tenga interés en hablarnos más, puesto que a mí me llamó la atención una invitación que hicieron hace unas semanas para invitarnos a un coloquio sobre déficit de atención y tratamiento, formas de tratamiento, que va a ser pues muy ilustrativo para las compañeras psicólogas que están aquí, y para que entienda por qué también, para que entienda Sandra por qué a veces cuando viene Tona no aprieta el punto de grafo imperativo, sí. Vamos a sus órdenes. Gracias, doctor Lamogle, muchas gracias por permitirme estar en su programa. Como psiquiatra es particularmente interesante escucharlo cuando uno está ahí en el radio. Vamos a ver qué dice el doctor Lamogle, ¿no? Y interesante, muy interesante escucharlo por múltiples ocasiones, y por eso me da gusto, porque ir con un comunicador que tiene criterio médico es realmente algo difícil, ¿no? Bueno, hablar del trastorno por déficit de atención. Nada más que aquellas que están en alerta doble porque toman Concerta, probablemente a dosis muy altas, nos mandan a comerciales. A corte. Bueno, pues entonces estamos con el doctor
doctor Enrique González Ruelas y el doctor Marco Campuzano, y vamos a tratar de explorar todas aquellas cuestiones acerca del déficit de atención que nos puedan ilustrar. Yo sí quisiera decir algo, doctor, claro, antes de darle la palabra al doctor González. Yo creo que todos los papás que tuvieron el caso así como el suyo, pues no tienen que sentirse culpables de nada. Realmente el déficit de atención viene a ser un diagnóstico nuevo, recién investigado, todavía no se saben muchas cosas de ello, y incluso a mí también como niño me tocó ser el niño grosero, el niño malo, el niño travieso, pero pues no había forma de hacer diagnóstico. O sea, es como sentirse culpable porque los españoles trajeron la sífilis, ¿no? Digo, ni sabían, no estaba investigado. Pero yo creo que lo que es importante el día de hoy es que se tienen estas situaciones, estos medios, para poder informar a una gran cantidad de gente, y que esto sí va a ser de una gran ayuda. El comentario va para el doctor y por supuesto para todos los papás que en estos momentos están dando cuenta que sus hijos tuvieron problemas en la infancia y que no fueron atendidos a tiempo, pero mucho es, bueno, falta de conocimiento, pero también mucho era que no se hacía la investigación adecuada, todavía no se tenían los diagnósticos. Los manuales de diagnóstico realmente nuevos, tienen 10 años en uso, pero realmente esto es muy, muy joven. Pero lo que sí vale la pena es que todos los que estamos tratando de aprender, prestemos oídos a esto, ¿no? Sin embargo, fíjese que probablemente no sea exactamente mi caso, porque dentro de mis pocos tesoros bibliográficos, porque por alguna razón desconocida y mágica, los libros en mi consultorio tienen patitas y emigran, no sé para dónde. Bueno, ahora hasta las cosas es que tienen los libros, los cosas de lámina ya caminaron también 4 cuando me... Y tengo una revista que le voy a regalar de la Clínica de la Conducta, la número 2, el número es de 1968, y es sobre un simposio sobre daño cerebral mínimo, en donde escribe el doctor Urrapilleta, el doctor Velasco Fernández, no me acuerdo quién es más, pero es un simposio sobre daño cerebral mínimo, que fue el primer diagnóstico que yo conocí. En 68 yo era residente de segundo año en el Bernardino Álvarez, y evidentemente me pudiera haber orientado. Incluso me aprendí la palabra aproxexia, que era como venía el déficit de atención en ese momento como síntoma del daño cerebral mínimo. Y pues algo se me pudo haber quedado. Sin embargo, no, lo pasé por alto, y yo esperaba encontrar siempre la hiperactividad. Y esto es una de las cosas que a mí me ha preocupado más, porque cuando menos 2 o 3 casos muy cercanos el día de hoy, a mí como ser humano y como médico, son de trastornos por déficit de atención sin hiperactividad. De ahí que la complejidad y todo lo que hemos ido encontrando en este síndrome, pues resulta interesante, pero sí, también de la responsabilidad del médico, que como yo, cuando menos de joven, pretendía tener, porque era además muy acucioso al observar. A lo mejor por crítico, o por estar fregando, o por estar cuestionando a los maestros, o por lo que quiera y mande, y sin embargo no lo pude hacer en un caso tan cercano. Sí creo que haya tenido que ver algo la desinformación, y bueno, nuestra tarea aquí es informar, vamos a hacerlo, y me quita un poquito la culpa. Además, no se hacían diagnósticos multiaxiales. Antes hacíamos un diagnóstico y nos quedábamos con eso. Ahora decimos, bueno, se puede ir en camión y chiflar al mismo tiempo. O sea, se pueden tener 2 o 3 diagnósticos, que antes generalmente nos íbamos con la finta y nada más hacíamos un solo diagnóstico. Bueno, yo saqué hace muchos años la televisión de la recámara, entonces ya nada más se puede hacer una sola cosa. O se duerme, o se coge el camino de la fantasía. No, pero para los padres sí es más difícil ver los problemas en sus propios hijos. Esto es algo natural. O sea, hay unos ciertos puntos ciegos pues por las cuestiones afectivas. Para un padre es más difícil, a pesar de ser psiquiatra, ¿no? Yo también tengo hijos y de pronto me resulta difícil identificar algunas cosas. Pero en particular, algo de este trastorno que yo quisiera empezar a abordar, y yo quisiera decir hacia el público, algo que me ha llamado mucho la atención es que la gente en general no entiende que el trastorno es igual a enfermedad. Muchas veces que lo he comentado dicen, es una enfermedad,
y se quedan sorprendidos porque decir trastorno es como más suavecito quizás. Entonces, creo que es fundamental empezar por ahí, por decir que se trata de una enfermedad en donde el principal problema es que las puertas que permiten el paso hacia el cerebro, que es la atención, a veces se cierran y a veces se abren. A mí me gusta mucho el ejemplo, cuando estoy hablando con los papás, de decirles que este problema es como si usted entrara a ver una película, a los 5 minutos se sale y luego se vuelve a meter y luego se sale y así está toda la película. Usted va a tener una idea aproximada de lo que estuvo pasando en la película, y si tuvo suerte le tocó ver al asesino, pero si no tuvo suerte, no. Y así es como viven estos niños, con una información fraccionada tanto de lo que pasa en la escuela como también de lo que pasa en su casa. ¿Sí? Entonces, muchas veces las ideas que tienen son ideas muy particulares de la realidad. Esto que decía el doctor Lamoglia, al que uno le dice, pues que no entiendes, apúrate, que no entiendes, tiene que ver con esto. Efectivamente, muchas cosas no las entienden porque no tienen el concepto completo, está fraccionado y es un concepto muy particular. Entonces, lo primero sería partir de esto, que es una enfermedad. Este ejemplo resulta muy interesante, pero a mí se me viene a la cabeza, no sé por qué, los viajes del presidente de todos ustedes, menos mío, y de 102 radioescuchas. Con razón este güey pues no tiene la menor prostituta idea de lo que pasa con la nación, ¿verdad? Entra y sale, yo creo que la visión que tiene es absoluta. Pero este ejemplo es muy bueno, de veras. ¿El de Fox o el del niño? Ah, no, el del El del doctor es verdaderamente interesante porque sí se da uno cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que no tienen la idea global de las cosas. De ahí que hay un síntoma que se llama desobediencia patológica, que desobedecen por la enfermedad. No es que quieran desobedecer, como captan las cosas a parcialidades, como captan las cosas a fragmentos, entonces uno le dice al niño, no vayas a agarrar el teléfono, nada más capta el teléfono y agarra el teléfono y lo pasa. Entonces después de eso viene un gran regaño, porque bueno, te dije que no lo agarraras. Y lo que él entendió fue teléfono, punto. Ya Rafael Velasco había señalado este síntoma y el doctor Guillermo Calderón Narváez también hace muchos años como uno de los síntomas patognomónicos, le llamaron desobediencia patológica, y me llamaba mucho la atención que las madres usaban incluso sin saberlo la intención paradójica y le decían a uno, doctor, es que es probable decirle las cosas al revés a este mocoso y también las hace mal. ¿Sí? Resulta incomprensible dentro de la lógica doméstica, pues ver con un muchacho que parece ser inteligente, que decidió irle al América en lugar de los Pumas en este último campeonato, pues no puede entender una pequeña orden de lo más simple. Bueno, pero ahorita tiene lógica irle a la América. Bueno, de la también expresión orgásmica del pájaro. Sí, le clavaron 3 otra vez al Pumas el fin de semana. ¿Le clavaron 3? Otra vez. Todavía tiene potencia. Tomaron Levitra seguramente. Porque clavarle 3 al hilo al año, pues yo creo que solamente con sildenafil o alguna de estas cosas, ¿no? Habrán ustedes expertos. Bueno, pero vamos nosotros ya en serio. ¿Cuándo, si pudiésemos hablar de algún momento histórico, cuándo aparece en el interés de la psiquiatría y la padopsiquiatría este trastorno, esta enfermedad? El interés, en general el interés en los niños viene a partir del año 1900, por ahí, cuando la gente empezó a darse cuenta que los niños también eran personas. Y esto vino más bien con una revolución pedagógica más que médica. Y con María Montessori en 1900. Exactamente. Entonces, esta focalización, esta atención hacia los niños fue haciendo que se describieran varias conductas. De hecho, hay descripciones que podrían parecer trastorno de atención desde el año 1910 aproximadamente. Pero no es hasta por ahí de los años 60 que se configura como diagnóstico y se le llama inicialmente daño cerebral mínimo, después se le llamó disfunción cerebral mínima, y después trastorno de atención, y ahora tiene completo el nombre trastorno de atención e hiperactividad, aunque como usted bien dice, muchos casos no tienen hiperactividad, y eso también hace que la gente se confunda. Dice, no, pues si mi hijo es tranquilo, nada más se le va el avión, nada más anda papaloteando, pero no es muy latoso, bueno, pues puede tener una de las dos modalidades del trastorno, que es la de sin hiperactividad, ¿no? En donde básicamente hay que identificar un problema de atención y un problema de impulsividad.
también la palabra impulsividad no se entiende mucho por parte de los padres de familia. Entonces me dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cómo se explica? Entonces esto se explica, son niños que no pueden tomar su turno, no pueden esperar. Mire, trastornos. Por favor, siquiera dejen que concluya quedamos en la impulsividad. Vamos a regresar después de este corte comercial. Recuerden nuestros... Estamos en la impulsividad. Sí. ¿Y cómo reconocer la impulsividad? Un niño impulsivo es aquel que responde antes de pensar. Diríamos que lo contrario de la impulsividad es la reflexividad. Es el que salen los sentimientos tal como aparecen, ¿no? Estos niños no pueden formarse y esperar su turno, o si alguien los toca de inmediato dan un manotazo, o responden antes de que uno termine de hacerles la pregunta, oye Pepito, ¿desde cuándo? Y ya están levantando la mano, ¿no? Entonces esa es la impulsividad, y la impulsividad es un síntoma que produce mucho conflicto social con los otros compañeritos y sobre todo con los maestros, que desgraciadamente, bueno, esto ha ido cambiando últimamente, pero desgraciadamente muchos maestros no tienen la idea de cómo tratar este tipo de niños, y entonces los castigan, los persiguen y los expulsan, ¿no? Pues porque sí son niños complicados, ¿no? Pero pues si se les da un buen tratamiento podrían ser totalmente normales o casi normales. Dentro de la experiencia que ambos tienen como psiquiatras, doctor Campuzano, doctor González Ruelas, ¿qué tipo de padres son los que llegan a preguntar, a cuestionar, pero sobre todo en busca de información cuando advierten en sus hijos estas características? Porque curiosamente, cuando menos en mi caso, no son los padres que tienen mayores recursos los que acuden, sino aquellos que, teniendo pocos recursos, se encuentran desesperados ante esta situación y tienen la humildad de preguntar. Para los otros, pues los hijos simplemente son producto de la velocidad con la que vivimos el día de hoy, o son muy inquietos porque están sobreestimulados, o son muy inquietos y no atienden porque son tan inteligentes que pues el pensamiento de ellos está construyendo una nave espacial mientras el maestro está haciendo 2 más 2, en fin. Pero en términos generales, ¿quién y cómo acuden? ¿Qué preguntan? ¿Qué dicen? ¿Qué ponen sobre la mesa? Sobre todo son las mamás, más que los papás. Los papás, y que además esto tiene un carácter hereditario también. O bueno, se sospecha que tiene un carácter hereditario, aunque no se ha identificado claramente qué tipo de genes pudieran estar interactuando. En el antecedente sí encontramos que el papá tenía problemas de adaptación, que también era el niño regañado de su casa, en fin. Entonces, para muchos papás varones es normal que estén regañando al niño y que esté dando lata. Las mamás son las más ocupadas y las más preocupadas en esto, porque están conviviendo con ellos y son los que reciben las quejas de las profesoras. Una vez en el consultorio contaba una anécdota a modo de chiste, que llega el papá y la mamá con el niño, y el papá dice, es que este niño nada más es muy fuerte, nada más es muy activo, y la mamá, no, es hiperkinético, yo lo oí en el programa del doctor Ernesto. Y entonces le digo a los papás, salgan un momento, me quedo con el niño. A los 5 minutos salí y le digo al papá, en efecto, es hiperkinético, es hiperactivo el chico. Y dice, ¿cómo va a hacer un diagnóstico en 5 minutos, doctor? Por favor. Digo, es que acaba de tirar la silla por la ventana. Bueno, pero pues eso, ¿cuál es el problema? Digo, pues una silla estaba jugando, sí, pero yo estaba arriba de la silla. Los chicos rompen toda su estructura, no tienen la capacidad de adaptarse, y los papás, por desgracia, como no están muy cerca de ellos, no solicitan ayuda y generalmente se niegan a aceptar, primero, que hay un trastorno, y como bien señala el doctor González, menos lo ubican como una enfermedad, y una enfermedad mental, bueno, le sigue sacando rochas a la gente. ¿Qué tanto de estos padres, doctor González, llegan obligados? Porque el profesor o la maestra pues trató de poner un hasta aquí y debe haber pronunciado alguna frase como, si no hacen algo con este escuincle que ya no aguanto, pues lo vamos a sacar o lo voy a expulsar porque no sabemos qué hacer con él.
¿Qué tipo de gente llega? Para que veamos entre el público si alguien se identifica precisamente por lo que está sintiendo ahorita como papá, no tanto por lo que observa con el niño. Sí, en general el diagnóstico en México lo hacen el primer punto de atención lo tienen las maestras. Dicen, este niño da mucha lata, hay que atenderlo. Efectivamente, como usted dice, los que más acuden son los de clase socioeconómica media o media baja, en donde al niño, bueno, pues se le ponen más límites y se respetan más, diríamos que las tradiciones y los hábitos de educación. La mamá frecuentemente llega deprimida, porque es muy frustrante para una mamá estar insistiendo con la educación de un hijo que no da resultados. Entonces, muchas mamás llegan afectadas de su autoestima pensando que no son buenas madres. Como dice el doctor Campuzano también, los papás tienden a negarlo. Muchos papás lo que llegan y dicen, no, doctor, dice, pues si yo era igual. Le digo, pues entonces ya tenemos 2 diagnósticos. No. Claro, eso es muy común, sí es cierto, yo era igual. Sí. Como si yo era igual fuera ser normal. ¿No? Y yo les digo, bueno, ¿y usted no le hubiera gustado tener una vida escolar un poco más exitosa? Bueno, pues sí. Sí, efectivamente, ¿no? Es muy característico de los papás que tienen, porque también el trastorno es más frecuente en hombres que en mujeres, 3-1, ¿sí? Una cosa interesante en la hiperactividad de los hombres y las mujeres es que los hombres tienden a ser más hiperactivos físicos y las mujeres hiperactivas verbales. Es muy interesante. Eso sí lo hemos visto. ¿Cómo? Ya estoy empezando a entender un fenómeno. ¿Pero por qué 3-1, doctor? ¿Por qué 3 hombres por una mujer? Probablemente tenga que ver con cuestiones hereditarias, ¿no? No, se liga quizás a alguno de los genes relacionados con la masculinidad. Es muy probable que esto sea, pero sí es muy marcado, ¿no? Algunos sociólogos, psicólogos pensaban que era un problema social, de que al hombre se le permite más cosas y a la mujer se le restringe más, pero muchos estudios han demostrado que no. Y en la actualidad, bueno, ya tenemos posibilidades de determinar desde el punto de vista neurofisiológico que hay un trastorno, ¿no? que es un problema físico. Y así como en el trastorno histriónico de la personalidad, pues una prevalencia mayor de mujeres. ¿Sí? Mujeres. ¿Por qué? No tiene nada que ver con el histeroso útero, pero la prevalencia existe. Y muchos elementos de desarrollo neuronal vienen en el cromosoma X. Y las malvadas mujeres traen 2, o sea, traen repuesto. Y los hombres nomás traemos una. Y si está fregado, ya, valió. Sí. Hijo, ¿cómo no tenemos repuesto para otras cosas? Ay, sí. ¿Qué más? Entonces llegan los papás, ¿y cuál es el primer planteamiento? Lo primero que dicen es, doctor, le traigo a mi hijo, pero no quiero que tome medicina porque me lo va a hacer adicto. Así dicen de entrada. Lo cual es un grave problema. O sea, hay un prejuicio grave, muy importante, en donde se piensa que los medicamentos para estimular la atención producen adicción. Es un mito. Esto es algo que está ya científicamente probado, no resulta así. Es más, existen estudios que nos hablan de que los niños que no han sido tratados tienen más propensión a desarrollar adicciones. ¿Por qué? Porque al llegar a la adolescencia, si fueron rechazados toda la primaria, si fueron maltratados por el papá, por la mamá, pues su resentimiento social es tal que se desvían hacia cuestiones más antisociales, ¿no? Entonces, el medicamento, vale la pena mencionarlo, no produce dependencia, no produce adicción. Vamos a hablar del medicamento en su momento. Ahorita estamos empezando apenas con la fase de diagnóstico, pero sí llama profundamente la atención lo que acaba de decir el doctor González, porque efectivamente lo primero que nos dicen es eso. Yo creo que la experiencia del doctor Campuzano también habrá algo similar. Y quiero decirle que esto también ha sido producto de una desinformación por una información dolosa que llega hacia el público. Aquí en México padecemos a la familia González Torres, no me refiero a don Víctor que estuvo ayer aquí, que pues hace su labor en las farmacias para similares, sino que la hermana de estos señores González Torres, que yo creo que es una mujer muy rica y sin tener nada que ocuparse, lleva como 30 años, yo me acuerdo de ella ahí en el Bernardino Álvarez, hace 35 años ya daba sus primeros pasos por ahí para supervisar lo que hacíamos los médicos con los pacientes. Y se ha encargado de difundir muchas ideas falsas acerca de la actividad de los psiquiatras, entre ellas
ha criticado mucho de medicamentos como el metilfenidato para tratamiento de déficit de atención sin ningún conocimiento médico, sin ningún conocimiento farmacológico. Y me da la impresión que la gente sí ha escuchado eso, o lo ha leído por ahí, o lo ha escuchado, pero efectivamente, a mí se me había pasado por alto eso, lo primero que dicen, pero no quiero tomar medicinas, pero no me le den medicamentos, lo van a volver adicto. Hablando de lo que dice esta señora con esta patología tan peculiar, la Virginia González Torres, fíjese lo que dice doña Consuelo Peralta, nutrióloga desde 3 años desde Monterrey, Nuevo León. Dice, hace poco, acá en Monterrey, la Comisión Ciudadana de Defensa de los Derechos Humanos dio una conferencia sobre las malas consecuencias que tiene el medicamento Ritalin en el tratamiento del déficit de atención e hiperactividad. Hablaron de un estudio mundial y presentaron casos donde las madres han perdido a sus hijos a causa de esto. ¿Qué puede comentar al respecto? Le proporciono el teléfono de la comisión para que se ponga en contacto, es el 01-8183-4803-29. Aunque está aquí tachado, no sé si sea 8340 o 0329. Pero este es precisamente el tipo de difusión que preocupa, repito, aunque estamos apenas en la fase de diagnóstico. Cuando organizaciones como una Comisión de Derechos Humanos, tan respetable como cualquier otra comisión que se interese por la salud o cualquier otra situación en la que se involucren los derechos fundamentales, pues si no se asesoran o si le dan crédito a un estudio, tienen que pensar en función de los problemas del mercado. Por ejemplo, cuando sale a la luz un medicamento antidepresivo de probada eficacia, la fluoxetina, otros laboratorios que tenían otros antidepresivos también eficaces, pero con efectos secundarios muy severos a veces, y que eran llamados tricíclicos, o son llamados tricíclicos. Bueno, pues empezó una lucha comercial brutal usando los medios de comunicación para denostar al nuevo producto que comercialmente estaba barriendo con los productos anteriores. Y la gente lo creyó. La gente creyó que la fluoxetina causaba muchos problemas y que llevaba a muchas personas al suicidio, en fin. Y esas consejas que son de tipo de mercado, se hace en la mercadotecnia, es igual que en las campañas políticas. Hay que echarle mierda al otro güey aunque sean iguales. Aquí se trata de denostar un producto que es eficiente, que es eficaz, no sé con qué finalidad, porque gracias a medicamentos como el metilfenidato, pues desde muchos años, yo creo que miles de niños han sido beneficiados, pero como en toda medicina existe un fenómeno que se llama idiosincrasia, que es la respuesta individual o personal a un determinado tipo de medicamento. Yo tengo una idiosincrasia particular con la aspirina y un colorante que se llama amarillo 5, y eso no significa que la aspirina sea mala. Ha servido durante 100 años para controlar fiebres, disminuir el dolor, como anticoagulante, pero habemos algunos seres humanos a los cuales nos hace daño. Esa es la idiosincrasia, la peculiaridad, lo que yo poseo. Yo poseo esa peculiaridad, valga la expresión, de tener una respuesta alérgica a la aspirina, pero eso no quiere decir que la aspirina sea mala. Así habrá algunos casos donde algunos niños o sus mamás atribuyen al medicamento los síntomas que quizá existieron antes del uso del medicamento, pero que pues ahora son resaltados con el objeto, sobre todo en Estados Unidos, de cobrar una indemnización, porque si usted en Estados Unidos se queja de que el médico la miró y pareció que hacía un guiño, aunque el señor tuviera algún problema en los párpados, o que el tono de voz que usó para dirigirse a usted no le pareció y lo demanda por $5 millones, bueno, pues resulta muy fácil con ese pretexto o con cualquier pretexto atribuir al medicamento lo que está pasándole al paciente. Entonces, a esta radioescucha nutrióloga, cuando hablemos en la segunda parte sobre el porqué del uso de un estimulante de la actividad neuronal cortical para contrarrestar los efectos de una formación reticular del mesencéfalo que no tiene freno en los casos de una disfunción cerebral mínima,
Ya se lo explicaremos de manera que sea comprensible, porque se hace necesario esto. Porque de repente si esos términos yo dije, ¿qué es eso? No, ahorita vamos, los que tengan su diccionario pues empiecen a buscar. No, pero eso sí estuvo ni ¿qué cosa es formación reticular? Retícula viene de red. Retícula viene de red. Empiecen a buscar qué es, por favor. Busquen qué cosa es mesencéfalo. No vayan a pensar que es el medio cerebro que tienen los funcionarios, no, para que entonces tengan la explicación mejor. Pero vamos a seguir con el diagnóstico. Ya llegó el papá, ya llegó la mamá, ya nos dijo, primero que nada, pero no le den medicamentos. Después que sigue. Bueno, yo creo que en mi experiencia muy personal lo que sigue es que hay que explicarles, bueno, hay que hacer el diagnóstico, desde luego. El diagnóstico diferencial es importante. Hay casos que parecen trastorno de atención y no lo son. Y no es, en ocasiones no es sencillo. Hay niños que lo que tienen es una disfunción familiar, lo que traen es angustia. Y bueno, pues se podrían manifestar como estos niños con bajo rendimiento escolar o con problemas de mucho movimiento. Existe también la posibilidad de el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad que también puede empezar en la infancia, en donde en una de sus dos fases de este trastorno el estado de ánimo está muy elevado. Entonces son niños muy activos, que hacen muchas cosas, con mucho movimiento, e incluso se vuelven irritables y generan problemas de conducta. No, Adal Ramones usa cocaína, eso no tiene nada que ver con el diagnóstico, por favor no me digan aquí que Loco Valdés y que Adal Ramones no. Eso es uso de cocaína, maestro, es otra cosa. Entonces este trastorno bipolar es otro de los elementos de diagnóstico diferencial. Una vez que estamos seguros que sí es este trastorno, yo creo que la parte más importante es el poder explicar a los padres de lo que se trata, que ellos puedan entender que lo que su hijo tiene no se cura a voluntad, que no es un problema de maldad. Yo les digo, miren, de la misma manera que cuando uno tiene diarrea no se puede curar echándole ganas y aguantándose, de la misma manera el niño no puede curarse echándole ganas y poniendo atención. O sea, si ese es el problema precisamente. Bueno, mijo, la flatulencia, ¿verdad, mija? En el seminario, en el fin de semana, había un cuate que también la flatulencia que yo... Sí, no, se liberaba del control. Sí, ¿verdad? Ni echándole ganas. Pedo, pero grueso. Bueno, a caca, porque los pedos apestan a caca, no apestan a pedo, ¿no? Pero, entonces, lo primero que hay que explicar está maravillosamente explicado, es que de verdad no se le puede tratar echándole ganas. Y yo quisiera también abundar un poquito más en lo que señala el doctor González. El diagnóstico es sumamente difícil porque si estamos hablando de 3 síntomas cardinales, que son impulsividad, déficit de atención e hiperactividad, vemos a cualquier niño y tiene esas características. Y estas características se pueden acentuar si tiene algún otro problema, como bien señalaba, un problema familiar, un problema de ansiedad, un problema de falla de desarrollo. Y una cosa que quería unir con el comentario de hace un rato sobre el medicamento. Hay muchas epilepsias que no convulsionan de la manera clásica que sabemos, ¿no? Que caen al piso y se mueve todo el cuerpo. Hay focos irritativos en algunas áreas del cerebro, sobre todo el lóbulo temporal, que hace que los niños sean muy violentos o que sean muy impulsivos. Si hay un área cerebral lastimada con un foco irritativo, quiero decir, hay un área que está rota, por llamarla de esta manera, y le meto un estimulante, lo pongo peor. Entonces, de ahí se vienen agarrando gentes para hablar mal de los medicamentos. Y se insistiría mucho en esto. El medicamento no es malo. Si el diagnóstico es malo, le va a hacer daño. Bien ponía el ejemplo de la aspirina. No necesito tener alergia, nada más necesito una úlcera para que me den aspirina y me manden al hospital. Entonces, el problema del diagnóstico es que hay que hacerlo muy fino y que se puede confundir con muchas cosas. Entonces hay que ser muy profundo y que el diagnóstico no se puede hacer en una sesión o dos, sino hay que apoyarse de otros especialistas con otra visión también. Aunque el niño tira el autotransfusano con todo y silla por la ventana. Aunque, exactamente, sí. Sí, después de que recojo mi silla, lo mando a valoración psicológica, valoración neurológica, porque tengo que investigar profundamente qué es lo que está moviendo, qué es lo que está desequilibrando a este pequeño. Hay un área cerebral que no acabó de desarrollar, o es un problema familiar que le está rompiendo su equilibrio, que sus capacidades no le son suficientes para adaptarse a ese ambiente. Entonces, yo creo que la parte más importante del diagnóstico es la profundidad en ello para poder explicar a los papás, en efecto,
tu hijo tiene un problema de atención, pero es secundario a una lesión cerebral, que puede ser epilepsia, o en efecto tiene un problema de atención, pero es secundario a que la casa se están peleando todo el día. Entonces hay que ser muy profundo en esto. Pero decirles así, tiene un déficit de atención por esto. No es que tenga el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que debemos suponer en principio que se debe a una disfunción cerebral. Porque el abordaje será distinto. Bien. Nos vamos a ir a un corte. Sí, ya parece PEMES encéfalo. No deja que la corteza actúe. Vamos a ir a un corte. Continuamos. Sí, con relación a este llamado de Consuelo Peralta, que nos dice que en Monterrey se dio una conferencia en donde se hablaba de las malas consecuencias del Ritalin. Yo quisiera comentar que la medicina se fundamenta en el método científico. Y es lo que los médicos hacemos, hablamos de resultados conforme a estudios muy controlados, conforme a estudios bien diseñados y a sus resultados. No es una cuestión ideológica, la medicina no es una cuestión ideológica, la medicina es una ciencia y es pues, a raíz de eso que hablamos los médicos, ¿no? Yo lo que puedo hablar es de que estos medicamentos, bueno, yo tengo experiencia ya de 20 años de manejarlos, no he tenido malas experiencias, y lo que se dice en los documentos científicos de todo el mundo, los científicos, pues es también lo mismo, ¿no? Que no existen estas consecuencias. Creo que aquí el hablar de derechos humanos está bien, o sea, pero creo que uno de los derechos que tenemos es el derecho a la salud y a la atención adecuada, ¿no? Yo no soy partidario de que a todos les echamos la farmacia encima, pero cuando se requiere, ¿no? Es mi comentario al respecto. Y lo otro que señalaba el doctor Campuzano, y que yo había pasado siempre por alto, ¿no? Pensando exclusivamente en idiosincrasias, yo había saltado esto que dice, un mal diagnóstico, por ejemplo, un niño que no tenga un trastorno por déficit de atención, que tenga, por ejemplo, una disfunción del lóbulo temporal, y si le administra un medicamento, un estimulante, y por supuesto puede hacer un cuadro psicótico, es decir, sacarlo de la realidad. Y lo mismo pensarán todos aquellos, y ya lo vamos a explicar, porque a estos niños, cuando se les da un ansiolítico, es decir, un depresor del sistema nervioso con el objeto de quitar actividad, lo que sucede es un efecto paradójico. Hace muchos años, para diagnosticar daño cerebral mínimo en lo que se llama una prueba terapéutica, le dábamos 1 o 2 cucharaditas de Valium, de diazepam, a estos niños, y si encontrábamos que los síntomas agravaban, casi podíamos jurar que se trataba de un daño cerebral mínimo, como se llamó entonces. Bien, entonces, dentro de los ejes diagnósticos, estos 3 grandes síntomas, ¿cómo se pueden explorar correctamente? Bueno, se propone que sea un grupo multidisciplinario o interdisciplinario, porque con las formaciones distintas entre neurólogos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, todos tienen una visión parcial del problema, pero si los podemos juntar todos, vamos a tener una visión más holística, más amplia sobre el caso. Porque yo en el consultorio puedo hacer una exploración a través de las preguntas a los papás y voy a encontrar que tiene en efecto todos esos síntomas y todas esas características. Son niños que están en movimiento todo el tiempo, no paran de estar jugando, pierden las cosas, se les olvidan los lápices, pierden los suéteres, ya llevan 3 suéteres en el transcurso del año académico y apenas van 2 meses. Yo en una época fui el papá que compró más suéteres de México, tiro por viaje, aunque había un tambote en la escuela donde iban los papás, pues, pero como todos los suéteres eran igualitos, pues, para encontrar... Por eso luego les ponen el nombre bordado y pegado y bueno. Pero imagínate, si yo no sé prender el radio, si podría saber bordado. Y entonces estaba aquí conmigo. Entonces, todas estas características hay que medirlas en base a qué las puede estar provocando. Entonces hay que meterse mucho a la exploración de la familia, que esto es lo que mete mucho ruido, porque es difícil encontrar una familia que funcione en armonía total. Y esto siempre da vergüenza y da culpa. Entonces, si yo sé como padre que no estoy tanto tiempo en casa, no platico tanto con mis hijos, no sé quiénes son sus amigos, yo intuyo de alguna manera que no estoy muy cercano a mi hijo, me va a dar mucha pena que se metan a explorar esa área. Peor aún,
sí, le pongo sus mandarinas a la esposa, ¿no? Si llego borracho, si tengo amante, si me voy con mis cuates a echar tragos, esto me va a dar mucha preocupación porque entonces me van a echar a mí la culpa. Entonces me empiezo a defender y ese es el primer obstáculo para hacer el diagnóstico, la familia. Los papás entran muy resistentes a esto, sobre todo cuando, digamos, que hay cola que les pise, ¿no? Además tienen otro trastorno asociado, que puede ser trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, inclusive el trastorno bipolar. O sea, frecuentemente están imbrincados las dos enfermedades y esto hace todavía mucho mayor dificultad en el diagnóstico. Claro, imaginen un chico que por su déficit de atención está siendo regañado a cada momento, bueno, pues va a ir gestando una depresión terrible, porque además el autoconcepto de este niño constantemente regañado se va a sentir estúpido, tonto, feo, malo, y acabamos siendo psiquiatras. Sí, y además estamos conociendo programas de radio, escribiendo cosas, y sí está cañón. Cargar con todo eso, y luego, para acabarla, siempre nos andan comparando con alguien más. Y siempre con una niña que no se gana en las calificaciones, ya se fregó el asunto. Bueno, ya tenemos una impresión diagnóstica en el consultorio. ¿Qué tipo de estudios institucionales y qué tipo de estudios no institucionales o privados son los estrictamente recomendables? Dado que en nuestro medio las instituciones a veces dicen que no tienen el presupuesto para hacer todo lo que deberían, y en los casos de los particulares pues es de sobra sabido que no cuentan con los recursos para una serie de baterías, de pruebas, de exámenes de laboratorio, etc. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer para diagnosticar un daño cerebral mínimo? El entrenamiento del psiquiatra y del pseudopsiquiatra es básicamente la entrevista en el consultorio que va, vamos a decir la palabra, calibrando cada uno de los síntomas. No es si los tiene o no los tiene, sino la profundidad de cada uno de estos síntomas, las características, para poder darse una idea hacia dónde está el problema. De ahí la valoración psicológica o psicométrica es indispensable para ver habilidades, y de cajón nosotros lo que hacemos es el mapeo cerebral. No existe ningún marcador biológico de hiperactividad en un mapeo cerebral. Lo que estoy diciendo es que el mapeo no nos dice si es hiperactivo o no, o si es hiperkinético o no, pero no descarta otras patologías. No descarta lo que señalábamos hace un momento, una posible epilepsia, una posible disfunción de otro tipo, fallas de desarrollo más profundas. Entonces esto nos va a servir para descartar otras patologías. Y bueno, nada más agregar que hay que hacer una valoración académica de las condiciones en las que está el niño, porque frecuentemente, si esto se descubre pronto, pues, se puede atender, pero si se descubre tarde, va a haber que dar nivelación académica o regularización, ¿no? Vamos a ¿Qué hago? ¿Le aprieto al Grafenberg? Vamos a ir a un corte comercial, nada más que les recuerdo que nos escriban un mensajito desde su teléfono celular. Sin déficit de atención, Karina nos manda que estemos hablando de esto. Y bueno, yo preguntaba por los recursos institucionales. ¿Qué oferta hay para, digamos, una pareja de escasos recursos o de clase media que primero no cree en las ciencias del comportamiento, se ve obligada a ir, pretexta justamente que no tiene recursos, y va a una institución que puede ser cualquier servicio a la comunidad, Seguro Social, ISSSTE, Salud Vital? ¿Qué hay como oferta de tratamiento en la actualidad para estos niños? Desgraciadamente todavía es muy pobre la oferta de tratamiento. En las grandes instituciones lo que se hace es mandarles su medicamento. Y está bien, pero el medicamento es una parte del tratamiento, solo una parte. No existen estudios psicológicos adecuados. En la mayoría de las instituciones no se les manda a hacer un estudio neuropsicológico, mucho menos pensar en un mapeo cerebral, son estudios caros. Entonces, en términos generales, lo que la gente encuentra en una institución es
si hay suerte, un especialista en salud mental, o ahora los neurólogos están teniendo ya interés en este tipo de problemas y también se están capacitando. Y bueno, si tiene suerte será un especialista que haga el diagnóstico. Y desgraciadamente los médicos no especialistas todavía desconocen mucho de este trastorno, y algo que me llamó la atención de lo que usted dijo fue de que hay gente que no cree en esto como si esto fuera una cuestión de fe, y hay médicos que no creen en esto, cosa que a mí me sorprende sobremanera, ¿no? Tengo pacientes en el consultorio con papás médicos y hay algunos de ellos que dicen, no, pues es que estas cosas no están demostradas. Digo, pues no hay más que leer un poquito, actualizarse, ¿no? Sí. Hay que actualizarse y saber que esto no es de creer, o sea, hay evidencia científica de que esto funciona. Entonces, es pobre la oferta que hay. Así es. Bueno, llega el momento en que se dio la consulta, se establece el diagnóstico o la impresión diagnóstica, se trata de confirmar o reconfirmar y se sabe fundadamente, desde el punto de vista clínico, que el niño o la niña presentan un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y obviamente un médico con un entrenamiento en psiquiatría, lo primero que piensa es en modificar el desorden neurológico o neurofisiológico, haciendo todavía un paréntesis, sin hacer nunca a un lado, todo lo que va a venir después de apoyo en psicología o en psicoterapia. Pero lo primero que yo pienso en el consultorio, porque así fui entrenado, es: este muchacho necesita un medicamento, y durante años fue el metilfenidato el medicamento en el cual pensamos. ¿Por qué? Voy a tratarlo de explicar al público, aunque no es fácil hacerlo sin un pizarrón o sin un esquema. Hace alrededor de 40 años, aquí a 2 cuadras, exactamente 2 cuadras, aquí frente a los viveros, trabajaba un brillante investigador de la neurofisiología en México, el doctor Hernández Peón, un médico de origen yucateco, un investigador notorio, y se dedicó a investigar fundamentalmente lo que nosotros los médicos llamamos ciclo de sueño-vigilia. Pareciera que para todo mundo el estudio del sueño y la vigilia, hace 40 años, pues era algo así tan remoto, tan inimaginable, que parecía una curiosidad, sin darnos cuenta que la tercera parte de nuestra vida la pasamos dormidos, y que esa tercera parte de nuestra vida pues debió ser siempre de interés para las ciencias del comportamiento y para la medicina. Pues el doctor Hernández Peón se encargó de hacer probablemente uno de los 2 estudios mejor fundamentados sobre los ciclos de sueño-vigilia. Y él encontró que esta mecánica de actividad o de vigilia y de somnolencia, sueño o pérdida de la vigilia tenía que ver con 2 estructuras de nuestro sistema nervioso. Una de ellas, que rige normalmente o naturalmente todas las actividades que están jerárquicamente por debajo, que es la corteza cerebral, que es como la gran rectora de muchas de las actividades, y otra, hasta entonces relativamente desconocida en su función principal, que está radicada en la parte del cerebro medio o mesencéfalo, y que es la única organización o grupo de células organizadas que pueden contrarrestar los efectos de esa jefatura, esa ejecución de la corteza cerebral. Son los demás, serían el legislativo de los 3 poderes. Si aquí el ejecutivo manda una orden, y si es una pendejada, pues el legislativo la puede parar. Así es la formación reticular del mesencéfalo. Pero hay lugares en donde el legislativo, que se llama parlamento, tiene mucho más fuerza que el poder ejecutivo, que el rey, o que el primer ministro, o que el presidente. Dependiendo del equilibrio de estas fuerzas, es que hay funcionalidad en la ejecución de las órdenes o los reglamentos en un estado, en un gobierno. Se necesita el equilibrio del que tiene el poder y de una parte que está un poquito más abajo,
incluso llaman Cámara Baja a la Cámara de Diputados, que controle la fuerza ejecutiva. Cuando el Ejecutivo está mal, como es el caso actual del país, donde no hay mando, donde no hay poder, donde no hay autoridad, donde es un desmadre, donde el señor se larga tras los calzones o las faldas de quien ya sabemos que comparte con él el poder, o como le quieran llamar a lo que comparte, la cabañita acogedora, lo que sea. Entonces, hay un déficit de autoridad, un déficit de poder, es un desmadre, nadie sabe para dónde jalar. Todo está mal, es irregular, no hay control, no hay ejercicio de la autoridad, no hay ejercicio presupuestal, se miente, etc. Ese desmadre del que está hasta arriba, del ejecutor, lo puede controlar el poder legislativo, la Cámara. Ese es el mesencéfalo en este caso. Entonces, cuando hay una disfunción cerebral, el mesencéfalo actúa y empieza a tomar el poder. Pero, según los estudios de Hernández Peón, eso tiene que estar en un equilibrio correcto, que solamente permite la vigencia o la prevalencia de la corteza cuando hay vigilia, o de la formación reticular del mesencéfalo cuando hay sueño. Eso es lo que sucede en el daño cerebral mínimo. Si la corteza no funciona, la actividad del mesencéfalo es la que predomina, y la actividad del mesencéfalo es una actividad impulsiva. Es una actividad que no está regida por el juicio ni por la atención. Entonces, un niño que depende de su actividad mesencefálica es un niño con hiperactividad, es un niño con dispersión de la atención, es un niño impulsivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estimular esa corteza que está fallando, esa corteza que está mal, esa corteza que disfunciona o que está débil, que sería lo mismo aquí que tener un ejecutivo fuerte, un poder ejecutivo fuerte. Vendría el equilibrio entre poderes. Mientras no haya ese equilibrio, pues todo es un desmadre, es un desorden, es un trastorno, disorder en inglés. El desorden en inglés se traduce como trastorno en castellano, pero para que ustedes lo entiendan, porque repito, les funciona cuando menos 2 neuronas funcionales, vale la redundancia. Entonces, eso es lo que sucede con un niño con un daño cerebral mínimo. No funciona la corteza, que es la rectora, la que ejecuta, la que dicta, la que determina, la que da las órdenes. Y entonces el mesencéfalo está dale, y el niño no tiene control. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer fuerte la corteza. ¿Cómo se logra? Estimulándola. Ese es el papel del metilfenidato. Por eso, aunque es un estimulante del sistema nervioso, cumple exactamente la función de tranquilizar, calmar o equilibrar. Por eso, lo primero que pensamos los médicos es en dar un medicamento que cumpla esa función. No podemos dejar que el mesencéfalo active constantemente porque hay una corteza que no rige correctamente. No sé si hice el ejemplo bien o mal, doctor. Por cierto, Hernández Peón nunca ha sido reconocido con el valor que tiene en la actualidad. Aquí hay que reconocer a los futbolistas, o hay que reconocer a los zampones, o a los malandrines, o a quien sea, pero pues los científicos, que se los lleve la fregada, que ya están todos los cuates, se llevan muy bien, y pues hay a veces vuelta. Fue un ejemplo neuropolíticamente correcto. Hay una pregunta acá de Luz María Hernández, del Estado de México. Dice: doctor, mi hijo tiene 7 años, tiene déficit de atención, se lo diagnosticaron hace 2,5 años en el Hospital Federico Gómez. Después lo canalizaron a otro hospital. Le mandaron carbamazepina y Ritalin, que es el metilfenidato del que estamos hablando, para mantenerlo tranquilo desde hace un año. Finalmente lo llevé con un homeópata, quien me dijo que le suspendiera ese tratamiento y ahora está tomando medicina homeopática. Yo quiero saber si esto es correcto o no. Creo que con la explicación que acaba de dar el doctor Ernesto, la respuesta es más que clara. Bueno, pero hay quien cree en las flores de Bach, en los imanes, en los tés, como yo comprendería. Estoy tomando ahorita mi té para la próstata. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero vamos a encontrar una explicación. Acaban de avisar que el doctor Enrique González Ruelas
desafortunadamente se tiene que retirar y vamos a aprovechar este último corte. Hace unos días se impartió un seminario sobre todo con apogencia y a raíz de la aparición de unas nuevas presentaciones de metilfenidato, y ya no es la presentación que hemos conocido durante los últimos 35 años, y que tiene dosis diferentes que quizá permitan una elasticidad, una mayor comodidad en el manejo terapéutico. Yo quisiera saber si las autoridades de educación, las autoridades sanitarias, la Dirección de Salud Mental, el Hospital Psiquiátrico Nacional, el Instituto Mexicano de Psiquiatría, en fin, han tomado en consideración la dimensión de la morbilidad, aquí no podemos hablar de mortalidad, pero de la morbilidad que tiene estadísticamente hablando en nuestro país el trastorno por déficit de atención, como para considerar que este es un tema prioritario en la salud pública, o si solamente son los pseudopsiquiatras, algunos psiquiatras, algunos padres y muy contados profesores de primaria los que estamos interesados en esto. ¿Y qué ofrece en la actualidad estos fármacos que permiten un manejo terapéutico del origen neurofisiológico del trastorno? Sí, con relación a la primera parte, sí se diseñó al principio del sexenio un plan, una rama del plan de salud para atender déficit de atención. Desgraciadamente, desde mi particular punto de vista, e insisto, muy personal punto de vista, se quedó solo en plan. Se hicieron pocas cosas al respecto. Se calcula que el 5% de todos los niños en edad escolar podrían tener este padecimiento, lo cual habla de muchos niños en todo el país, 1,5 millones de niños que podrían estar teniendo esto, y esto sin contar los adultos, porque es un padecimiento que frecuentemente no se cura, sino que persiste en la edad adulta. Lo que pasa es que los adultos se adaptan un poco a su condición y pueden seguir funcionando. Pero sí, es un problema al que se le ha prestado poca atención desde el punto de vista del Plan Nacional de Salud, desde mi punto de vista. Los medicamentos han sido, yo creo que la parte central del tratamiento desde hace mucho. El famoso metilfenidato del que tanto se habla ha sido la piedra angular del tratamiento. Pero durante muchos años uno de los problemas con este medicamento era que duraba muy poquito tiempo en la sangre. El medicamento, al tomarlo, hacía efecto durante 4 horas y después, venían de nuevo los síntomas. Porque es un medicamento que no cura, hay que decirlo. Es un medicamento para controlar mientras el niño está en la escuela, básicamente. Entonces, en la actualidad, se han diseñado formas de liberación de este mismo medicamento que nos permiten tener dosis estables a lo largo de todo el día y que desaparecen al llegar la noche. Esto es importante porque si no desaparecieran al llegar la noche, el niño no podría dormir, ¿sí? Algunos niños podrían presentar insomnio. Entonces, se trata de medicamentos con formas de liberación controlada. En este caso del metilfenidato, estamos hablando de, hay 2 productos en el mercado que tienen estas formas de liberación controlada, ¿sí? Y que son de muchísima más utilidad porque permiten que el niño esté bien, no solo en la mañana en la escuela, sino a lo largo de todo el día. Aquí se pueden decir los nombres, se puede decir el nombre de lo que sea, de lo que quieran. Ni nos pagan por decirlo, ni nos pagan por no decirlo, entonces aquí no hay dinero. Y creo que se conoce más el nombre comercial de Ritalin que el de metilfenidato, es tan conocido. Es una forma de liberación controlada de Ritalin que se llama Ritalin LA, liberación prolongada, se refiere, liberación controlada. Este medicamento obedece a las mismas condiciones del otro, o sea, tampoco genera adicción porque es el mismo medicamento, tampoco genera problemas, complicaciones, no es tóxico. Y yo quisiera retomar las palabras del doctor Campuzano: no hay malos medicamentos, hay malos médicos, eso sí. Y malos diagnósticos, consecuentemente. Esos son los malos médicos, sí.
Pero si se hace un buen diagnóstico y se da el medicamento indicado, ahora, no todos los casos se tienen que tratar con este medicamento, o sea, el criterio médico siempre prevalece. De pronto pudiera ser que el médico decida utilizar otro. Sí, hay varias opciones, ¿sí? Y combinaciones de medicamentos, como este que acabamos de ver, de carbamazepina con metilfenidato. Hablábamos de que frecuentemente es un padecimiento que viene junto con otro padecimiento pegado, entonces hay que dar el tratamiento de los dos, ¿sí? Entonces, sí, se utiliza mucho la polifarmacia, así le llamamos, ¿no? Si pudiésemos nosotros advertir al público que todos los medicamentos, absolutamente todos, por inocuos que parezcan, tienen algunos efectos secundarios y otros que producen idiosincrasia, como decía yo de la aspirina en mi caso, el doctor Campuzano y el doctor González Ruelas, ¿qué recomendarían a los padres de los niños que están tomando metilfenidato en estos momentos en cualquiera de sus presentaciones? Que tuvieran cuidado con que observar el insomnio, observar si existe alguna forma de sedación con el medicamento, sobre todo en las primeras horas del día, o qué es lo que deben poner, en qué deben poner atención los papás. Los efectos secundarios más comunes son insomnio y falta de apetito. Sí, entonces, efectivamente, si el niño está tomando este medicamento y no tiene apetito, habrá que tener mucho cuidado en el tipo de alimentación que le demos. Habrá que darle alimentos, diríamos que nutritivos, para garantizar que, bueno, lo poquito que coma le vaya a ser de utilidad. Aunque también existen algunos estimulantes del apetito que podrían ser de utilidad, ¿no? Un jarabito que se toma, le estimula el apetito y se corrige. Si se presenta insomnio, seguramente habrá que corregir la dosis. Eso quiere decir que el medicamento todavía está presente al llegar la noche. E incluso habrá casos en donde el medicamento no sea el indicado para ese niño y habrá que utilizar algún otro medicamento. Entonces, son básicamente los principales problemas. Algunos niños se quejan de dolor de estómago con el medicamento, pero es en los primeros días de tratamiento y luego desaparece. Muy bien. Y por último, ya que el doctor González Ruelas se va a tener que retirar, yo quisiera que usted le dijera a los padres de familia algo que los tranquilizaba relativamente en función de toda esta monserga, de toda esta basura de la información que se ha tenido precisamente por las acciones de medicamentos así cuando son administrados a quien no los necesita o requiere otro tipo de medicamentos. ¿Cómo se le puede tranquilizar al público? Bueno, la confianza que el médico da a sus pacientes es fundamental. Hay un concepto en medicina que se llama adherencia terapéutica. Es la capacidad que tiene el sujeto de pegarse a su tratamiento, de tomarlo. El tratamiento de estos niños es un tratamiento de los papás. O sea, si los papás no están convencidos, son los encargados. Si no están convencidos, realmente no podrán administrar el tratamiento. Deben entender que el tratamiento es parte, el tratamiento farmacológico es una parte, pero también hay que hacer cambios en cuanto al manejo del niño. Hay manuales específicos para los padres para saber cómo identificar los problemas, cómo manejarlos. Por ejemplo, hay algunos programas de manejo de fichas en donde a los niños se les dice, bueno, mira, si logras estos objetivos al finalizar la semana o el mes, vas a tener una ventaja o un premio. Esto estimula a los niños y los hace enfocar más su atención, ¿sí? Hay ejercicios específicos para la atención, ejercicios que tienen que ver con buscar cosas en alguna ilustración, buscar figuras o identificar, por ejemplo, un juego que les podemos decir, vamos a buscar todos los Volkswagen verdes que tengan un 7 en la placa. Y entonces eso estimula la atención. Esos son ejercicios de estimulación. Bueno, pues Abraham se ha dedicado a buscar todos los minutos en que nos debemos callar la bocota porque nos vamos a corte comercial y le ha ido muy bien en su terapia para recuperarse. Nos vamos a un corte. Si terminaste tu bachillerato, la universidad te... Pues no sé, Aaron, a ver si nos podría explicar un poco más. Los campamentos de temporada es hacia lo que hacía referencia, que en verano hacemos campamentos abiertos a todo el público que se inscriba. Más o menos, ¿qué se busca en un campamento? ¿También de todas las edades o siguen manteniendo? De 6 a 14 años lo seguimos manteniendo ahí. Adicionalmente hacemos algunos otros campamentos de 15, y ahí no hay límite de edad hacia arriba,
que lo llamamos para jóvenes y no tan jóvenes, que vamos a los rápidos, rapeleamos, ponemos algunas tirolesas, y estamos en contacto público. ¿Qué es rapelear y qué es rapelear? Pues les digo. Los nacos, como yo comprenderé, pues no. Pues a ver, Sandra, que nos explique un poco. Es bajar de unas alturas como de 30 metros. Como nos yo lo bajamos, hice hace unos meses. Bajamos de una cascada con un arnés, entonces te vas deslizando y te vas dejando ir así hacia abajo. Yo me moría del miedo, no pude creer que lo hice, pero sí. Pero no se muy necesita estar muy fuerte como Tyson o alguna cosa. No, no, si a mí me invitaron ellos a participar a ese campamento especial para ya no tan niños y hice eso. No lo puedo creer que haya bajado yo de una cascada de 30 metros, nada más con una cuerda, y te vas dejando caer. Eso es lo que es rapelear, ¿no? Hay unos que ni cuerda necesitaron para bajar como 30 puntos abajo en las encuestas, pero ¿qué más se hace? Bueno, un campamento de temporada es un programa un poco diferente a los campamentos para jóvenes que platicaba Sandra, en lo que nos acompañó. Son campamentos que duran 6 días y pues se planea todo un programa con una logística bien definida, que es desde que los niños entren en contacto entre ellos, con juegos diseñados para que se conozcan, para que adquieran confianza con el grupo, que desfoguen toda la energía que traen después de un viaje de camión, y hasta actividades que se van complicando un poquito más, que se van haciendo más entretenidas y que van desde juegos, rallies, deportes, hasta cosas manuales, algunos otros. Ahí ese sonido parece de puerta de fantasma. Es la puerta de aquí. Sí. Por ejemplo, una fogata, no puede faltar una fogata en un campamento, ¿verdad? Es uno de los momentos más importantes en un campamento de temporadas. Y en fin, hay una diversidad de actividades muy bien planeadas, con anticipación, con mucha preparación y con mucho esfuerzo de los formadores que preparan un campamento para estos niños que nos acompañan. Ahora, a mí me sigue sorprendiendo todavía la posibilidad de que existan padres de familia. A mí me cuesta todavía trabajo decir padres y madres, gente y genta, pueblo y puebla. Pues yo sigo hablando como cualquier naco y me cuesta trabajo imaginarme cómo padres todavía cuestionan el hecho de que sus hijos convivan con otros niños o niñas, como si esto fuera un pecado capital, que tiene que ver con la lujuria o con no sé qué tantas cosas y qué tanta caca tenga en la cabeza un señor o una señora, ¿verdad? ¿Cómo le hacen ustedes para convencer a un padre o a una madre de que el que sus hijos se desprendan de su tutela por unos días, pues no los va a convertir en víctimas de abuso sexual, no los va a volver perredistas, no van a quedarse en la sierra para unirse al FPR o como se llamen ahora los inventos de la Secretaría? ¿Cómo lo logran? Bueno, primero que nada es hacer conscientes a los papás de que si vamos a un campamento, vamos a correr, jugamos fútbol, hacemos rallies, nos podemos caer, nos podemos raspar como cualquiera. Y esos son los accidentes que pueden surgir. Los incidentes. También de las Los incidentes que pueden surgir. Ustedes no tienen que ir con un formador de imagen, con unos mamarrachos que cobran 40,000 varos por una conferencia, ¿no? Pero sí, la semántica es muy importante, son incidentes, pasan en cualquier parte. Los incidentes, y creemos que pasan mucho más, es mucho más peligroso la casa, subir y bajar las escaleras. Sí, ya lo vimos hace ratitos. Sobre todo que bajamos corriendo con la presión. Todas esas cosas, estamos más expuestos en nuestro ámbito, en el que nos movemos día a día, en lo cotidiano, que en un campamento que estamos cuidando muchas cosas más. Estamos cuidando en qué terreno vamos a jugar, que sea seguro. Estamos cuidando, desde luego, quienes van con nosotros a los campamentos, a estar al pendiente de sus hijos. Los capacitamos en las actividades que van a hacer con sus hijos. Entonces, definitivamente ahí, el que nos ocurra cualquier incidente, es mucho menor la posibilidad que estando en su casa. Eso sí, definitivamente. Bueno, pero si una persona no lee ni periódicos, como es muy común, seguramente no se habrá enterado que la mayor parte de los accidentes en niños ocurren dentro del ámbito del hogar. Bueno, y además de que sean en casa, yo creo que el principal factor que causa un accidente, que produce un riesgo, es la ociosidad. Es estar
3 semanas de vacaciones metido en tu casa sin de nada que hacer, huelgón, ¿verdad? y que no Los tienes otra huelgones cosa que ir a averiguar qué hay en tu alacena y a qué sabe el cloro o salir a correr a la calle porque ya estás harto de estar encerrado, ¿no? Es precisamente nuestro primer método de seguridad. Supervisión. Exactamente, sin supervisión. Nuestro primer método de seguridad es pues hacer un programa bien diseñado que mantenga a los niños activos en algo productivo, en algo que les interesa, en algo que les está generando un Mire, mejor también bienestar. ponen la bandera nacional como yo, entonces son campamentos nacionalistas, Sí, es. cuando menos en esencia, porque en los territorios ocupados y las zonas nadie se van a campamentos, pero a Canadá o a algún otro lugar del mundo, ¿verdad? Y teniendo toda la diversidad y la belleza que hay en este país, pues a veces eso puede salir sobrando. Sí, pero qué bueno. Y aprenden lo que significa la bandera, porque yo hasta me traje mi artículo ayer porque ya estaban protestando que por qué el doctor pone la bandera y que por qué trae un moñito y que si el desafuero y quién sabe qué cosas. Y bueno, pues la bandera es un símbolo, del cual también se han olvidado los niños, ¿verdad? También. Igual no hace falta que los pongan a cantar el himno nacional y les digan las estrofas de alguna canción de Gloria Trevi, porque la neta andan por ahí, ¿verdad? ¿Ahí qué están haciendo en esta parte del campamento? Bueno, esa es una comida, estamos preparándonos para alguna de los momentos de comida y ahora ya pasamos a una imagen diferente. Me parece que están a punto de salir hacia alguna otra actividad. Ahí está la fogata que mencionaba hace un rato. Ahora, el aprendizaje de estos niños en los campamentos, cuando se refiere a los términos de biofilia, el amor a la naturaleza, llegan a cobrar conciencia de lo que esto realmente significa como para persistir en su necesidad de seguir conociendo qué pasa en su entorno, por qué existe la tierra, los vegetales, los animales, etcétera. A ver, ¿vamos a un corte? Sí. Sí, bueno. Su salud es... Entonces, que sí se aplica la biofilia, que era el interés fundamental de todo el rollazo del todo el principio. programa. Pues sí, es una actividad muy rica en ese sentido, la de acampar, la de estar en un lugar como en el que vamos. En este caso los campamentos de temporada son en Veracruz, un estado del que aquí se habla mucho. Se habla y se escucha mucho, aun cuando andaba el gobernadorcillo del Titacón cubano y ahora está el otro gasterín. En la zona boscosa de Veracruz es un rancho en el que pues se cumplen a la vez que tenemos las necesidades para que el campamento se desarrolle lo mejor posible, como son cabañas, baños, salones de usos múltiples y demás, pero a la vez en un contacto directo y muy cercano con la naturaleza, con un lugar hermoso en el bosque, un lugar donde llega la neblina en la tarde, donde hay una temperatura agradable, donde la vegetación pues te rodea por donde veas, ¿no? Y es realmente un lugar muy, muy hermoso. Y pues bueno, todas estas actividades, toda esta semana que pasas en un ambiente de diversión, de contacto con otras personas, con la naturaleza, y que es una experiencia, que lo digo por experiencia propia, es algo muy, muy agradable, muy enriquecedor, pues obviamente te deja un cierto amor por eso. Pero no será que a ti te pasa, porque desde yo conozco a Aarón desde chiquito y coleccionaba piedras y coleccionaba insectos y coleccionaba arañas, no, esas las coleccionaba yo, pero coleccionaba de todo. Y ¿no será que porque a ti algo te hizo aficionarte a esto y piensas que fundadamente un niño que no sea motivado puede llegar a motivarse en un campamento y desarrollar todas estas inquietudes que teníamos los niños cuando lo éramos en un México muy distinto al que se es hoy? Bueno, ese ciertamente es mi caso, pero tenemos aquí tenemos aquí a Sandra, a Jonathan, a Francisco, que también han tenido la experiencia y pues podrán compartir cómo ha sido para ellos. No, ya nos dijeron que con los años hasta los niños de los campamentos se llegan a casar con el tiempo. Yo no me atreví a decirlo porque no vayan a pensar que se las empiezan a ligar desde chiquititas, pero pues se pueden enamorar de una niña en los campamentos y con los años. Y conocer. Sé que vale la pena. Bueno, y las personas que nos escuchen, ¿dónde pueden llamar? A ver, porque aquí veo Jonathan todos está estos muy misterios del No, pues bueno. www.grupoaventuras.com.mx info. Es www.grupoaventuras.com.mx, todo con minúscula, y luego leo info@grupoaventuras.com y luego veo un número 54 24 21 46. ¿Esto qué es?
Son los teléfonos, bueno, el teléfono de la oficina es el que mencionó al final, el 5424-2146, y luego la página, que es www.grupoaventuras.com.mx. Ahí pueden encontrar toda la información de los campamentos, las fechas, dónde va a ser, hay algunas fotos de niños, de actividades, de las instalaciones, y finalmente estaba lo que es el mail, donde nos pueden escribir para pedirnos todas sus dudas, comentarios, etcétera, y con gusto los vamos a Aquí hay una duda, preguntan si Sandrita va a responder a las llamadas de teléfono personalmente. Bueno, justo ese es un tema muy importante que queríamos tocar también. El de las llamadas, o el de Sandrita. Sí, así es. Porque ya nos vamos. Bueno, Sandra es un tema que no se toca, miren, yo apenas... Pues quedan invitados a nuestro campamento de Pascua. La semana de Pascua es el más próximo que tenemos, y otros 2 en verano. Y pues todos los niños entre 6 y 14 54 quedan invitados. 54 24 21 46. Por cierto, la próxima vez te vamos a invitar a que me expliques qué es la Pascua, porque jamás lo he entendido. Claro que sí. Y recuerden www.grupoaventuras.com.mx, cuando menos unas de las direcciones, y vamos a continuar hablando de lo que no es el amor y lo que sí lo es para un servidor y sus colaboradores la próxima semana, si nos dejan.